Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo relacionado con Python. En esta ocasión veremos cómo podemos ordenar las listas de Python. Los objetos de una lista tienen un método que podrá ordenar las listas alfanuméricamente, ascendente, descendente y de diferentes maneras, pero de forma predeterminada las ordena alfanuméricamente y de manera ascendente. Entonces, ¿qué método es? Pues vamos a entrar a nuestro Visual Studio, donde ya tenemos una lista preparada, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Y el método, que vamos a utilizar es el sort, ¿vale? Es este método que tenemos aquí, en el que nos vamos a apoyar para ordenar las listas, ¿vale? De manera, alfanuméricamente o alfabéticamente y, numéricamente. Ya tengo esta lista, como te he dicho anteriormente, y lo que vamos a hacer es imprimirla, ¿vale? Pero vamos a utilizar el método sort para que nos las ordene. Entonces, decimos que tenemos naranja, mango, kiwi, piña y tenemos plátano. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es en this list, ¿vale? Vamos a utilizar el sort, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando nosotros imprimamos esta lista, this list, ¿vale? Nos muestre las frutas ordenadas de manera alfabética, ¿vale? Entonces, aquí ya estamos mirando que tenemos la banana, le sigue la K, le sigue la M, la O y la P. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ordenar una lista de manera alfabéticamente, ¿vale? Entonces, para ordenar esto, ¿cómo sería si lo que queremos usar es, lo que queremos usar son números? Pues es un poco más de lo mismo, ¿vale? Si tenemos aquí un 100, tenemos un 50, 25, 15 y 9, ¿vale? Pues dejarlo así. Utilizaremos lo mismo, le vamos a decir que en nuestra lista vamos a utilizar el método sort y que nos imprima la lista, vamos a guardar y ejecutar. Y tendríamos esto también ordenado de manera ascendente, ¿vale? Como les he dicho anteriormente, porque es la manera que viene predeterminada, ¿vale? 9, 15, 25, 50 y 100. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer si lo que queremos es ordenar nuestra lista, pero de manera descendente? Esto funciona lo mismo, ¿vale? Para las palabras, ¿vale? Para las cadenas de clase string, como para los números. Por lo tanto, voy a usar el mismo método para las dos, pero voy a hacer solamente el ejemplo con los números porque ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a desordenar un poquito. Vamos a decir que aquí va a ir un 75. No, vamos a decir que aquí va a ir un 10. Aquí va a ir un 75. Después un 25. Después aquí vamos a poner un 100. ¿Vale? Para que se muestre una lista desordenada. Y recuerden que con este método lo que vamos a hacer es ordenarla de manera descendente, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar reverse.igual true, ¿vale? Entonces, este es el método que utilizaremos para podernos apoyar y que nos muestre esto ordenado, pero de manera descendente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igual, nombramos la lista, el método sort y después diremos que es igual a true, ¿vale? Entonces imprimiremos nuestra lista, vamos a guardar antes de esto y vamos a imprimirla. Y si nos fijamos ahora sí tenemos en la lista ya ordenada 100, 75, 25, 10, 9. Es bastante sencillo porque, bueno, comprender esto también nos ayuda con la comprensión de lo que es el orden de las listas. Y, bueno, es un ejemplo de cómo podemos ordenar este tipo de listas. También podemos personalizar la función de las órdenes. La función key, vamos a ponerla aquí para que la veamos. La función, vamos a también a nombrarla, ¿no? Vamos a poner que la función key ¿vale? Esto nos permitirá o nos va a devolver un número que se utilizará para ordenar la lista. Entonces lo que tendremos que asignarle primeramente es el número en el cual queremos que las listas se ordenen y esto va a mostrar los números o van a ordenar los números en función de lo cerca
que esté ese número al que nosotros le hemos asignado, ¿vale? Vamos a hacerlo para que se quede un poco más claro, pero es bastante sencillo, ¿vale? Entonces tenemos ya nuestra lista, ¿vale? Vamos a poner esto aquí en orden y vamos a decir que, por ejemplo, nuestra lista vamos a declararla como una función, ¿vale? Vamos a ver un momentico. Y le decimos que, bueno, esto lo voy a borrar también porque esto no va, ¿vale? Le decimos que, por ejemplo, de mi función, ¿vale? Igual a n, ¿vale? Dos puntos. Y ahora le declaramos que vamos a revolver return. Estamos declarando que, bueno, el valor que queramos empezar o que se acerque nuestros números es a partir del 50, es decir, el valor más cercano a 50 nos los va a devolver después de él, ¿vale? Lo más cercano a él se devuelve. Entonces nuestra lista, ¿vale? Va a ser a 100,50, 65,82,23 por ejemplo. Y vamos a mi lista, a ordenarla. Vamos a ordenar mi lista. .sort. Recuerden que para ordenarla es con el sort, ¿vale? A ver, paréntesis, abrimos paréntesis. Y vamos a decirle que aquí mi función, ¿vale? Y después que nos imprima nuestra lista, ¿vale? Mi lista, así tal cual, ¿vale? Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Si ejecutamos esto, veremos cómo automáticamente nos ha impreso el 50, ¿vale? En primera línea, y después el número más cerca al 50, que en este caso sería el 65, ¿vale? Si por ejemplo este 82 lo cambiamos por un 15, por un 45, verás cómo va a ordenar esto de manera que el 50 quedará primero, el 45 después el 65, el 23 y el 100, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a guardar y vamos a hacerlo. ¿Has visto? 50, 45, 65, 23 y 100. Bueno, de esta manera ya hemos visto varios métodos de cómo podemos ordenar nuestras listas utilizando diferentes funciones, keyFunction, reserve y sort, ¿vale? Pues nada, vamos a dejarlo aquí y yo te espero en un siguiente vídeo.